Bien, mis hermanos amados, vamos a leer Génesis capítulo 40. Si usted no tiene ahí la Biblia al frente suyo, siéntese al lado de un cristiano que generalmente anda con Biblia. Amén. Amén. Entonces, Génesis capítulo 40 dice así: Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días, y al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá en tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves la comían del canastillo sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Esta es la palabra del Señor. Amén. Es bien interesante el ánimo que tiene José. El ánimo que se nota en esta narración, y es muy particular. Claro, probablemente yo creo que nos cuesta quizás entenderlo, pero si nosotros fuéramos vendidos por nuestros hermanos, fuéramos esclavos por un largo periodo de tiempo, estuviéramos cautivos en una tierra lejana, nos hayan además falsamente acusado de violación, estuviéramos metidos en una cárcel ahí por muy largo tiempo, claramente reaccionar de esta manera sería extraño, porque él estaba viviendo un montón de problemas por un largo periodo de tiempo. Sin embargo, aquí hay cosas que son muy singulares en cómo él está reaccionando frente a las dificultades que él tiene en la vida. Hermanos, y yo creo que no es difícil identificarnos con lo que este hombre está viviendo. ¿Por qué motivo? Porque sin duda nosotros hemos sido también
ofendido por personas, quizás hemos sido traicionados por personas a lo largo de nuestra vida. Quizás familiares, amigos, compañeros han sido, en vez de ayuda, han sido un problema en nuestra vida. Probablemente hemos pasado situaciones injustas, momentos difíciles. Y claramente, hermanos, y todos lo sabemos, este mundo está lleno de experiencias complejas que muchas veces van presionando nuestros corazones para desalentarnos. Muchas veces también las situaciones que hemos vivido nos han herido. Hemos estado sangrando en el corazón por largos periodos de tiempo, por situaciones difíciles que hemos vivido. Entonces, ¿qué es lo que quiero introducir sobre esta temática? Que esta narrativa sin duda nos permite identificarnos con el sufrimiento de José, porque como él, nosotros en la vida también hemos sufrido circunstancias difíciles, pero también esta narrativa, y así espero en el Señor, nos aliente también a identificarnos con él, en encontrar esperanza en un Dios que está guiando la vida de José, como también está guiando nuestras vidas. Y como lo dije en el sermón de la semana pasada, Dios no solamente está en las subidas con nosotros, sino Dios también está en las bajadas. Y quiero recordar esto a modo de introducción por si alguno no estuvo aquí, que uno tiende a pensar que Dios está con nosotros cuando nos saca de un problema. Y es verdad. Cuando Él nos saca de un problema o cuando nos salva de una situación de muerte en un minuto, uno dice, wow, la providencia de Dios me salvó, Dios me rescató. Pero no pensamos lo mismo cuando somos metidos en un problema. Alguien nos dice, wow, choqué porque Dios me permitió chocar el auto. Wow, me despidieron porque Dios quiso que me despidieran. No, la gente generalmente asocia la providencia de Dios en las cosas que van bien, pero no en las que van mal. Y Dios está en las subidas, pero también está en las bajadas. Y Dios muchas veces permite situaciones complejas, difíciles, como las que vivió José en nuestras propias vidas, porque en todo Dios nos está enseñando, en todo Dios nos está guiando, en todo Dios nos está haciendo crecer. Entonces, este capítulo de Génesis que acabamos de leer, hay algo que quiero que usted note. Aquí no estamos frente a una situación nueva de conflicto en la vida de José. No es algo, digamos, diferente. Es algo que está pasando en su vida y permanece. Es más de lo mismo. Esto es lo que yo quiero decir. No es un problema adicional. Es el mismo problema que él tiene la esperanza de salir y no sale. Y yo creo que eso también nos pasa a nosotros. Que a veces uno tiene la esperanza y tiene luces de que las cosas van a cambiar y no cambian. Es más, retrocede al mismo lugar donde estaba. Y esa es la idea que este texto en el capítulo 40 está intentando mostrarnos, ¿no? Todos sabemos, hermanos, todos los que estamos aquí, sabemos muy bien lo que es anhelar algo bueno, ¿cierto? Todos los que estamos aquí hemos pedido a Dios que algo bueno pase, que algo bueno suceda. Por ejemplo, ¡ay, Señor! Me encantaría, Señor, que ese negocio de tantos millones se cierre. Y me van a decir, te llamo mañana. Y mañana no me llaman. Y al otro día tampoco. Y la semana, y no me llamaron. O todos esperamos que ese trabajo espectacular que iba a salir, ese proyecto espectacular, no. Y no pasó. Ese tipo de cosas suceden en la vida. O cuando deseamos que algo doloroso termine, o cuando deseamos que una relación se restaure, o cuando anhelamos y estamos orando y creyendo y esperando que las cosas buenas pasen y no pasan. Esa es la realidad que está viviendo José. José lleva años metido en la cárcel y lo único que quiere es salir de ahí. Lo único que quiere es que su problema se resuelva. Entonces cuando ve alguna pequeña luz de salida, wow, aquí está, esta es la mía. Y no pasó. Y es bien tremendo porque usted se va a dar cuenta que al inicio del capítulo 41 dice que después José pasaron 2 años más. José estaba seguro que esa era la oportunidad de salida y tuvo que estar metido en la cárcel 2 años más. Entonces, esto nos lleva a reconocer, sin duda, que pese a que en algún momento la esperanza de cambio, esa esperanza de victoria, esa esperanza de restauración, esa esperanza de que nos permite cantar con alegría, en algún minuto es afectada. En algún minuto esa esperanza decae. En algún minuto esa esperanza comienza a desinflarse. Y la verdad, y todos lo sabemos,
porque de alguna medida lo hemos vivido, que esa esperanza de cambio que todos nosotros tenemos en Dios a veces se va desgastando, porque pasan los días, pasan los meses o pasan años, como en el caso de José, y las cosas no cambian. Y por eso este mensaje nos va a enseñar cómo enfrentar esas situaciones que todos vivimos, hermanos. Porque muchas veces hemos visto la manifestación gloriosa de Dios, milagrosa de Dios en nuestras vidas, pero hay otros aspectos de nuestra vida que estamos esperando un cambio, estamos creyendo por un cambio y el cambio no viene. Entonces, ahí vienen desafíos, ¿no? El título del sermón de hoy es Con esperanza y paciencia hacia el tiempo perfecto de Dios. Yo creo que esa idea de esperanza y paciencia están tan unidas en la Biblia, pero también para llegar al punto de sostener nuestros corazones hasta el día que Dios ha determinado de manera perfecta que las cosas sucedan. Entonces, si usted quiere anotar, si usted es bueno para anotar y después repasar, o es de esos que solamente confía en su mente y sale de aquí y la mitad del sermón ya se le olvida en la puerta, voy a dar los 3 puntos del sermón de este día. Primer punto, los desafíos en los momentos donde no cambia la situación. O sea, hay desafíos en los momentos en que las cosas no cambian. Segundo punto, los desafíos en momentos que todo parece cambiar, porque también hay desafíos en esos momentos. Y el tercer punto, la esperanza paciente hacia el cambio en el momento perfecto de Dios. Esos 3 puntos son los que vamos a extraer de este sermón, de este texto. Y espero en Dios le ayude también a enfrentar este tipo de experiencias que como creyentes vivimos en la vida. Todos las vivimos. Entonces, el primer punto es los desafíos en los momentos donde no cambia la situación. De hecho, hermanos, si usted estudia bien la narrativa desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50, toda esta historia completita, y usted la estudia profundamente, se va a dar cuenta que el capítulo 40 es justamente el clímax de la historia. Es el punto donde se genera la inflexión. Es el punto donde de verdad comienzan los cambios profundos. Pero hasta el momento donde él estaba viviendo el capítulo 40, José no tiene idea que después de 2 años las cosas cambian rotundamente. Y nosotros también tenemos que tener en cuenta que en nuestra vida esas cosas están pasando. Las cosas que estamos viviendo difíciles, Dios no es que Dios se olvidó, no es que Dios no tiene control del problema, no es que Dios no tenga un propósito. Dios tiene el control, Dios tiene propósito, Dios tiene un sentido para nuestra vida. Y Dios sabe exactamente el día en que las cosas cambian. Dios sabe cuándo la inflexión se produce. Nosotros no, José tampoco. Y ese es un desafío para la fe de los creyentes. Este es el momento en la vida de José donde su historia tiene un giro profundo. Y yo creo que todos anhelamos ese giro profundo en algún sentido en nuestra vida. Todos esperamos que algo pase, que algo cambie. Sin embargo, como les decía, surgen preguntas en los corazones como los nuestros, donde sin duda nuestra fe en Dios es una fe que está creciendo. Toda nuestra fe está creciendo, la fe suya como la mía está en crecimiento. Ninguno de nosotros puede decir que tiene la fe por allá arriba, por los cielos. Nuestra fe está creciendo. Y en el día a día, cuando somos enfrentados a estas desesperanzas, cuando enfrentamos pruebas, Dios va a mostrarnos cómo Él quiere que esta fe crezca en nuestra vida. Y van a surgir preguntas existenciales, van a surgir preguntas en nuestros corazones al respecto. Por ejemplo, a mí se me ocurrieron algunas. ¿Por qué Dios le hace esperar y seguir sufriendo por algo que Él no hizo? Porque recuerda, hermano, el copero y el panadero están en la cárcel, ¿por qué? Por chantas, porque le hicieron algo mal a su jefe. Probablemente le robaron, probablemente le mintieron. El que esté en la cárcel está muy bien, pero José está en la cárcel injustamente. Entonces, ¿por qué Dios le hace esperar a alguien en una cárcel por un montón de años y en el momento que puede salir lo hace esperar por 2 años más? Son preguntas que salen. Otra pregunta: ¿por qué no liberarlo de ese problema para que le salga a servir? Es como si nosotros dijéramos: Señor, ¿por qué no arreglas mi matrimonio? Porque así te voy a poder servir con mi matrimonio. ¿Por qué no arreglas mi problema económico? Porque voy a poder irme de misionero si tú me arreglas mi problema económico. ¿Por qué no? ¿No son preguntas válidas?
de corazones que son afectados por situaciones difíciles? ¿Por qué un Dios soberano y amoroso deja a José en una situación sin salida, en una situación que duele, que lo tienen amarrado para poder hacer y ejecutar la misión de Dios, y él no puede avanzar? ¿Por qué hacerlo? ¿No puede Dios sacarlo rápidamente? ¿No puede Dios cambiar las cosas instantáneamente? ¿No es un Dios que puede abrir el mar en un minuto? ¿No es un Dios que puede resucitar un muerto en un minuto? ¿Y por qué no lo hace? Yo creo que ese tipo de preguntas que yo trato de plantear esta mañana no son preguntas diferentes a que quizás usted mismo ha hecho en momentos difíciles. Y por eso es importante, porque la gran ironía de esta historia, una de las dos grandes ironías que yo creo que están aquí en esta historia, es que Dios use sueños para sacar a José. Los mismos sueños que lo metieron ahí. Recuerda, hermano, recuerde que él era un soñador. Dios le mandaba sueños. Y recuerde que por los sueños los hermanos lo odiaban. No lo odiaban tanto porque él era el preferido del papá. Lo odiaban porque el tipo era un soñador. Y más encima le contaba los sueños sacándoles picas, ¿se acuerda? Le sacaba pica, le enrostraba a los hermanos los sueños. Le decía, voy a ser el sol y ustedes las estrellas me van a adorar. Ustedes se van a inclinar frente a mí. Porque él, cuando era un inmaduro, un cabro inmaduro, le sacaba pica a sus hermanos. Por los sueños. Recordemos esto, cómo José estaba enfrentando a sus hermanos y sacándoles pica. Eso está en Génesis 37, 19 y 20. Lo leo, dice. Y dijeron el uno al otro cuando José le contaba los sueños: he aquí viene el soñador, le decían. Viene ese soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: ¿alguna mala bestia lo devoró? ¿Alguna bestia se lo comió? Veremos qué será de sus sueños. Ellos estaban picados con José por los sueños. Por los sueños. Sin embargo, este capítulo nos introduce otra vez con sueños. Y él va a ser una persona que va a interpretar los sueños incluso con aspectos positivos, que a él le generan esperanza, fíjense. Pero saben también lo que es irónico, es que esto, como lo dije hace un minuto, estos hombres estaban en la cárcel por pecadores, el copero y el panadero. Él no estaba ahí por haber hecho algo malo. Dado que el copero, más encima, el copero y el panadero eran personas relevantes en el reino, cuando los ponen presos, a él lo ponen de junior. Él es el servidor. Va encima. Él está en la cárcel injustamente y llegan estos dos malandrines y él los tiene que atender. Esa es la realidad. Nos cuesta a veces darnos cuenta que ese tipo de cosas Dios las permite, porque Dios está tratando el corazón de a quienes Él ha escogido para grandes cosas. Entonces, miremos un poco este tiempo de la vida de José, esta historia, esta película. ¿Usted ya está posicionado en el momento? ¿Ya está imaginándose el lugar? ¿Se está imaginando la cárcel? ¿Se está imaginando estos dos malandrines que se creen grandes autoridades pero están ahí? Y probablemente ellos dos también están tratando de salir de ahí. Y estos hombres eran egipcios, ¿cierto? Y quiero que note algo que aquí llama inmediatamente la atención. Estamos en un día rutinario de la cárcel, un día que para José ya eran muchos días de cárcel. Recuerde que entre que él era joven y este tiempo pasan aproximadamente 20 años, según lo que los estudiosos dicen. Y lo interesante es que pese a que él llevaba un montón de tiempo en la cárcel, cuando estos dos personas se acercan y él los ve con un semblante decaído, él les preguntó: ¿por qué está su rostro así? ¿Por qué están con su cara bajoneada? ¿Por qué andan bajoneados en el fondo? Entonces, lo interesante es cómo José vence la primera de las tentaciones que tienen las personas cuando pasan largos periodos de tiempo en prueba. ¿Saben cuál es la primera tentación de las personas que pasan largos periodos en prueba? Cuando estas personas enfrentan que sus esperanzas son frustradas y más encima a veces el sufrimiento aumenta, la tentación es que les deja de importar la realidad de otros. Una persona que es sometida a presiones y angustias por largo periodo de tiempo y que su fe va decayendo, la primera de las tentaciones que estas personas sufren es que les deja de importar los demás. Absolutamente. Tengo suficientes problemas para importarme otro. Yo tengo hartas dificultades para que me interese el que tengo al lado. No me importa.
Por eso no se fijan, no les interesa, no oran por ellos, no les preguntan a nadie como otros están ensimismados. Porque el problema más grande para ellos es el que ellos están viviendo, no el de los demás. Y es interesante, porque estos hombres eran egipcios. José no tenía realmente nada que los conectara con él. Eran egipcios, eran malos, pecadores. Él se creía bien, él se creía el iluminado, ¿cierto? El elegido por el Señor. Y era realmente tan importante que José les preguntara por qué estaban así. Era tan importante que José se interesara en ellos. José podría haber desestimado la situación. Como quizás muchas personas, o muchas veces nosotros mismos, hemos visto a alguien con la cara triste y nos da lo mismo. Porque yo tengo suficientes problemas para importarme por otro. Esa era la tentación que José estaba siendo tentado en ese minuto. Sin embargo, él la pasó. Porque a él sí le importó lo que a esos egipcios les pasaba. Es interesante eso, ¿no? No es algo que generalmente tenemos tendencia a hacer cuando tenemos problemas y dificultades por largos periodos de tiempo. No es esa una tendencia fuerte en nuestros corazones, que muchas veces se tornan egoístas, no siéndolo habitualmente, pero la presión nos hace ponernos egoístas. El sufrimiento, sin duda, nos hace egoístas, porque nos duele. Y Dios no desestima ese dolor. No es que a Dios no le importe nuestro dolor, no es que a Dios no le importe lo que estamos pasando. Sin embargo, Dios está permitiendo muchas veces el dolor, como en la vida de José, porque está curtiendo, está transformando, está puliendo el corazón de aquel que Dios va a usar poquito tiempo después de ese evento para grandes cosas. Entonces, cuando una persona está en esta circunstancia, desafiada por sus problemas, desafiada por las desesperanzas, ¿no? Lo que más esperan no es preguntarle a otros, sino que otros le pregunten a él: ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Estás triste? Yo estoy contigo. Una persona que está sufriendo, lo único que espera es que le ayuden, no ayudar a otros. Cuando su desesperanza está consumiendo su corazón, lo único que quiere es ayuda. Generalmente el pensamiento implícito o explícito es que reclaman que los demás le atiendan. Es que nadie me llama, es que nadie me ha llamado. Porque entran en desesperanza por su propio corazón, que se pone como piedra, egoísta, porque dejan de confiar en Dios y esperan que todo el mundo gire en torno a ellos. José venció esa tentación. Él, a pesar de todo, por eso es sorprendente que después de todo este periodo largo, él siga confiando en el Señor y animado. ¿Y por qué lo vemos? Porque más encima le interesan a otras personas y los quiere ayudar. Qué tremendo, qué bonito eso, ¿no? José veía que estos hombres eran seres humanos que necesitaban. A veces el sufrimiento y la falta de fe y esperanza nos pone tan ciegos que no nos damos cuenta que a veces al lado nuestro hay otro que sufre tanto o más que yo. Por eso es tan importante ver cómo esta narrativa nos mete en una realidad de vida, en la realidad de nuestras vidas, de nuestra vida. Esto sucedió hace un montón de años atrás, antes de Cristo, allá en el lejano Egipto, en el lejano Oriente. Sin embargo, esa realidad de vida no se conecta con nosotros cuando reconocemos que nosotros somos como José, que nosotros también sufrimos cosas como él, y tenemos que aprender de cómo enfrentar las situaciones difíciles. Hermano, si usted no lo sabía, la interpretación de sueños era un tremendo negocio en Egipto. Eso de ser interpretador de sueños era una peguita, porque la gente soñaba como todos los días, ¿no? La gente sueña. ¿No le ha pasado a usted que su vecina, su amiga, su familiar ve: oye, soñé el otro día? ¿Y qué soñaste? Hoy soñé tal cosa, bla, bla. Y se ponen a contar sus sueños. ¿Qué querrá decir? ¿Han fijado eso? La gente anda contando sueños porque la gente quiere saber qué rayos es. Quizás es algo futuro, si es algo malo que va a venir, quieren prepararse. Si es algo bueno, quieren aprovecharlo, que no se les vaya. La gente anda contando sus sueños. De repente comen porotos con un vaso de leche en la noche. Claro, van a soñar cualquier cosa, por hermano. Hasta pesadilla, ¿cierto? Hasta pesadilla. Pero ¿saben lo hermoso que podemos distinguir en este texto?
es que además de que José venció la tentación de ensimismarse y pensar en los demás, él además reconoce y glorifica al Señor en ese momento cuando Él les dice: ¿no es Dios el dueño de los sueños? José reconoció que por mucho que la gente sueñe, piense y todo, es Dios quien dirige la historia, es Dios quien pone los sueños, es Dios quien hace todo. Él es el que está construyendo y dirigiendo absolutamente la historia, incluso los sueños. Porque Dios puso 2 sueños, en el copero y otro en el panadero, y Dios lo hizo, y José lo reconoció. Por eso Él les dijo: no es Dios el Dios de los sueños, no es Él el que tiene el futuro en sus manos, no es Él, no es el Dios de los cielos quien controla los destinos de la tierra y de las personas que habitan la tierra, no es ese Dios el que tiene el control de los pajarillos que caen, no es ese Dios que sabe cuántos pelos hay en nuestras cabezas, no es ese el Dios. Eso es lo que está diciendo. Y qué bueno que alguien creyente sepa eso, porque eso lo mantiene firme en momentos difíciles. Cuando abandonamos la realidad de que hay un Dios que tiene el control de esa manera, la desesperanza, la angustia comienza a consumir nuestros corazones. Y esto no pasa de un día para otro. Esto no pasa de que en la mañana estoy lleno de fe y esperanza y en la noche ya no tengo ni una. No, esto es un proceso de desesperanza, porque dejamos de oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La gente que no lee sus Biblias, que no está escuchando la palabra todos los días, lo que va a empezar a pasar es que gradualmente se enfrían y su propio corazón desesperanzado los gobierna. Y cuando tengan la tentación de pensar en el otro en vez de pensar en sí mismos, no van a pasarla. Van a pensar más en sí mismos que en otros. Gracias a Dios, José en este momento de su vida, él estaba firme. Gracias a Dios. Entonces, en este momento donde José enfrentó, ¿cierto?, esta tentación, además enfrenta otra tentación paralela. ¿Cuál es esta otra tentación? La segunda tentación que enfrentamos cuando nuestro sufrimiento va en aumento es la tentación de perder la fe en Dios. Por un lado, dejamos de pensar en otros, y por otro lado decimos: Dios no es real, Dios me abandonó, son puras mentiras. Yo he escuchado cosas como que no, que eso lo inventaron los pastores. Imagínate, nosotros inventando a Dios. Es fácil distinguir esta tentación en este contexto, ¿no? Porque imagínense cuánto tiempo José ya llevaba orando y rogándole a Dios salir de la cárcel. ¿Usted cree que José no oraba? Seguro que oraba. Estaba esperanzado en salir de ahí. Él todavía tenía los sueños en su mente y en su corazón de que él sería bendición para toda la tierra, que él sería el canal de bendición sobre el cual su familia sería bendición para la tierra. Él seguía esperanzado, por eso su ánimo no decaía. Por eso él en la cárcel se preocupó por otros. Se animó a preocuparse por otras personas. A pesar de sus decepciones personales, nuestro hermano querido José, él todavía tenía gran fe. ¿Saben en quién? En la bondad y misericordia del Señor. Su fe no estaba tanto en la gente ampliamente, aunque él puso su esperanza en ese minuto en el copero. Sin embargo, su fe seguía plantada donde tiene que estar plantada la fe de los creyentes, en lo que Dios dice y es fiel para cumplir. Amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces, creía con mucha confianza que el Señor había dado esos sueños a los hombres. Él tenía plena confianza que esos 2 sueños Dios los dio. ¿Se imaginan ese momento? Él dijo: esos 2 sueños Dios se los dio, díganmelo, yo se los voy a interpretar. Dios me va a mostrar qué significan esos sueños. Ese Dios todopoderoso, más encima, él confiaba que ese Dios todopoderoso es capaz de cumplir tal cual esos sueños. ¡Qué fe! ¡Qué fe tenía José en ese minuto! Hermano, y nosotros no luchamos contra esa idea de desesperanzarnos y dejar de confiar en el Señor cuando los problemas son muy largos. De repente pensamos que porque llevamos algún tiempo enfrentando una circunstancia difícil, Dios no está, Dios se olvidó de mí, Dios no quiere nada conmigo, Dios está molesto conmigo. Me salió como medio así. Válgame Dios. Hay mucha influencia extranjera hoy día en nuestro país, hermano. Mucha influencia extranjera. Muchos vemos difícil, y es verdad,
muchos vemos difícil seguir creyendo. Muchas veces hemos pensado probablemente que a esta altura de los sucesos ya no hay ninguna oportunidad. Muchos quizás pensamos que el camino por el cual Dios nos llevó quizás es un camino injusto. Cuestionamos a Dios, un Dios que nunca debiese ser cuestionado, porque cuando tú conoces a Dios profundamente te vas a ir dando cuenta que Él es un Dios justo, Él es un Dios amoroso, Él es un Dios bueno, un Dios que entiende y sabe por qué suceden las cosas. Entonces, ¿cómo enfrentamos las realidades adversas sobre las realidades adversas? ¿Cómo enfrentar un problema sobre el problema? Porque ya está bien tener problemas, ya estamos acostumbrados, pero que a ese problema que estoy viviendo se agreguen más. Cuando estoy a punto de salir, yo creo que cuando José le interpretó el sueño al copero, el copero se fue y estaba todos los días en la mañana esperando. Se acercan unos pasos, vienen las llaves, me van a abrir la puerta, me van a decir: José, sale. No pasó. ¿Se imaginan ese momento? Piensen eso. Él se quedó con la idea y le dijo al copero: acuérdate de mí, acuérdate de la misericordia, acuérdate de mí, porque yo aquí más encima estoy injustamente metido aquí. Me mandaron esclavo injusto y me acusaron de algo injustamente y por eso estoy aquí. Acuérdate de mí, yo te interpreté el sueño, acuérdate. ¿Se imaginan todos los días pensando en el copero? Y después quizás enojado, copero y la pip. Qué tremendo, ¿no? Como también nosotros a veces ponemos esperanza en cosas que la gente nos dice. ¿Aló? ¿Están aquí? Nuestra confianza es en Dios y eso nos debe enseñar, porque Dios es el que tiene el control de los procesos y las circunstancias. Dios es el que pone las cosas en el corazón de la gente. Dios es el que hace que la gente obre. Dios es el que obra finalmente en la vida de sus hijos, no las personas, es Dios. ¿Cuántos lo están comprendiendo, hermanos? ¿Sí? Gloria a Dios. O sea, si había alguien de verdad en esta historia con buenas razones para sentirse descuidado y abandonado por Dios, con certeza ese era José. Si hay alguien que tuviera de alguna manera, humanamente hablando, algún argumento para estar enojado y decepcionado, era José. Vendido por los hermanos, falsamente acusado, encarcelado por un crimen que no había cometido, y más encima resistiendo tremenda tentación sexual. Él venció esa tentación y pese a todo eso lo metieron en la cárcel. ¿Qué perspectiva tenía él entonces de haber cumplido sus sueños? ¿Qué esperanza terrenal habría de que sus hermanos o su padre realmente terminaran reconociendo que él había sido elegido como superior? Esos sueños de la infancia que Dios le dio estaban tan fuertes en la mente de José. Qué tremendo es darnos cuenta que a pesar de todo, sí estaban ahí. ¿Cuál es el problema más grave que enfrentamos cuando no confiamos en las palabras del Señor? Y empezamos a decaer y a desesperanzarnos y a abandonar a las personas, alejarnos de la gente, preocuparnos de nosotros mismos, desesperanzarnos en las palabras del Señor, que nos transformamos lamentablemente en introvertidos egoístas y cínicos amargados. Eso es lo que nos pasa a todos. O nos ponemos cínicos amargados poniendo cara que todo está bien, pero estamos amargados por dentro. O hermanos, en introvertidos egoístas que no les importa nada ni nadie. Y eso es verdad. Por el contrario, a pesar de todo esto, a pesar de que habrían suficientes razones para estar desesperanzados y no seguir adelante, todavía José sigue creyendo en ese Dios glorioso que lo puede sacar de ese lugar. ¿Cuántos siguen creyendo en ese Señor? Gloria a Dios. ¿Cuál entonces es la explicación para esa fe, para esa esperanza, para esa persistencia en el amor de José bajo circunstancias tan complejas? ¿Cuál es la receta, hermano? Porque necesitamos tomarnos varias dosis quizás de eso. Necesitamos tomarnos, bañarnos en eso, sumergirnos en esa realidad. La única conciencia real y respuesta real más bien que hay para esto es que Dios cree que Dios es bueno. Él cree que Dios es bueno y que en su presencia Él está todo el tiempo, incluso en las pruebas.
Lo único explicable para que alguien permanezca así en momentos difíciles por largos periodos de tiempo es que él cree que en su Dios maravilloso, en un Dios bueno que está con él en las subidas y en las bajadas. Esa bendita conciencia, hermanos, a José lo capacitó para enfrentar todos estos problemas, incluso para buscar oportunidades para ayudar a otros. Hermanos, si tú estás ensimismado hoy día, comienza a pensar en la necesidad de otros. Comienza a pensar en la bondad de Dios sobre tu vida y que Él es bueno a pesar de todo, y comienza a mirar y ayudar a otros. Ese es el camino. Las personas que se ensimisman, se amargan y se ponen cínicos, hermanos, pensando a veces, mostrando caras, como si todo estuviera bien. Su fe, su esperanza y su amor en medio de tales sufrimientos, hermanos, revelan algo profundo acerca de su propio corazón. De la misma forma, hermanos, nuestra respuesta al sufrimiento, nuestra respuesta al sufrimiento continuo, revela algo acerca de nuestro propio corazón. El cómo respondemos hoy a las dificultades de la vida revela dónde y cómo está nuestro corazón. A veces cuando uno está en problemas, me ha pasado también, cuando uno está en problemas y enfrenta situaciones difíciles, uno tiende a pensar más en lo que está generando el problema, en la situación, en las personas que están generando la dificultad, y no en mi estado, en el estado de mi propio corazón. Lamentablemente no nos damos cuenta que lo que Dios está haciendo es justamente exteriorizando, mediante la circunstancia, cómo estamos por dentro. Y ahí nos vamos a dar cuenta cuánto necesitamos todavía de que Dios obre en nuestro corazón. Gloria al Señor por eso. Entonces, vuelvo al punto. Cuando nuestras esperanzas son frustradas y también tengamos la tendencia a retroceder o retractarnos de las confesiones de fe que hemos hecho alguna vez con fuerza y convicción, vamos a ser probados a mantenernos, hermanos. Quizás tú eras de esos que le predicaba a la gente: confía en el Señor, alégrate en el Señor, el Dios es bueno, Dios viene para ayudarte, Dios viene. Ya, pues ahora toca con esa guitarra. Ahora toca con esa guitarra. Porque a veces le decimos a la gente: hey, alégrate en el Señor. Ok, toma la guitarra ahora tú. Canta, tócala. Otra cosa es con guitarra. Ese versículo se lo saben de memoria ustedes, ¿no? Son tremendos ustedes. Sin duda, hermanos, en estos caminos oscuros que a veces nos toca caminar, vivir, son difíciles. Son momentos que la Biblia habla que estamos en este valle de sombra y de muerte. Pero la Escritura dice que en el valle de la sombra y de la muerte nosotros podemos estar seguros, porque hay una lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios es la que nos mantiene firmes, pegados en su voluntad. Y es necesario. Entonces, cuando las expectativas de la vida son truncadas, nos volvemos muchas veces personas frustradas. La palabra que usamos para suavizar lo evidente es que estamos molestos, enojados. La gente dice que estoy frustrado. No use esa palabra. Usted no está frustrado nada. Usted está enojado. Tiene ira en su corazón y eso es pecado. Hoy usamos esa palabra, es un eufemismo para decir estoy molesto, estoy airado y estoy pecando en mi corazón. No, estoy frustrado, estoy frustrada. ¿Se dan cuenta que esa palabra se usa mucho hoy día? Tengo frustraciones. Estás enojado y estás pecando en tu corazón. Estás molesto con Dios, estás molesto con las personas y no quieres arrepentirte. Nada de frustración. ¿Aló? Gracias a Dios que en esta iglesia no pasa eso. Es en otras iglesias. Esto provoca generalmente, hermanos, que comience a pasar una película en nuestra mente, ¿cierto? La película que empieza a pasar cuando uno está en esos procesos. ¿Cuál es la película? La película es, uno empieza a pensar cómo toda la gente debiera comprenderme, cómo toda la gente debiera amarme, cómo toda la gente debiera llamarme. Esa es la película. ¿Y quién es el protagonista? Uno es el protagonista. Esa es la película que empieza a pasar, que todo el mundo tiene que girar en torno a uno. Esa es la película que estamos viendo.
Y si dejaron las personas de hacer eso, empezamos a resentirnos y empezamos a amargarnos y comenzamos justamente a resentirnos incluso con Dios. ¿No pasa? ¿Han visto esas películas, no? En Netflix las dan. En Netflix. Son una serie. Véala. Está muy famosa. Todo el mundo la ve. Esto revela entonces, hermanos, varias cosas. Fíjense, todavía estamos viendo el primer punto. ¿Cómo enfrentamos momentos cuando las cosas no cambian? ¿Cómo enfrentamos estos desafíos cuando las cosas no cambian? ¿Qué va a pasar? Esto va a revelar, como les dije antes, va a revelar nuestro corazón. Y cómo lo hizo también, con la vida de José. Es una declaración profunda, hermano. En estos momentos, esta forma de reaccionar es una declaración profunda sobre lo que creemos de Dios, sobre lo que creemos de Él y su palabra, y lo que creemos de nosotros mismos. No siempre las personas se dan cuenta que su reacción está siendo una expresión de que lo que creen, de qué creen, quién es Dios, quién es Él, que creen de su carácter. Muchas veces la gente no se da cuenta que están cuestionando al Dios santo, puro y justo con nuestras propias reacciones, a veces sin decir una palabra, pero nuestra reacción habla a veces más fuerte que nuestras propias palabras. Entonces, revela si creemos en Dios. Y a veces, y yo quiero que trate de poner atención en este punto, va a mostrar profundamente si creemos que Dios existe para nosotros o nosotros existimos para Él. Va a mostrar si crees que tú eres Dios o Él es Dios. ¿Lo estamos viendo? Eso es lo que se muestra con toda claridad. Uno, cuando ya tiene más años en esta cosa, en escudriñar las escrituras, en enfrentarse con su propio pecado, no significa que yo los haya pasado, pero ya el Señor me ha enrostrado un montón de mis propios pecados. Cuando uno trabaja en la función pastoral, uno con mayor facilidad se va dando cuenta cuando las personas reaccionan, cuando las personas hablan, cuando las personas escriben cositas en Facebook. Uno ya se da cuenta que creen. No tanto lo que dicen, sino lo que creen. En qué están creyendo y quién es Dios para ellos y quiénes son ellos frente a Dios. Y es tremendo, hermanos. Y eso no significa que con esto tengamos que rasgar vestidura y condenarnos. Sí, soy un pobre miserable. No, es para que nos arrepintamos y confiemos en el Señor, que es un Dios bueno y justo que controla los tiempos. Entonces, los desafíos que tenemos es permanecer entonces creyendo en la justicia de Dios y la bondad de Dios cuando las cosas no cambian. Vamos a ver ahora el segundo punto. Los desafíos, momentos que todo parece cambiar. Recordemos la situación, ¿se acuerdan? Sueño del copero, sueño del panadero. Los dos hombres relatan sus sueños a José. El sueño del copero era que una viña brotó, floreció y produjo muchos frutos. Fue una creación espontánea y muy rápida el sueño, ¿eh? Un rapidito, una parra creció en el sueño. Es como una generación acelerada. Y salieron uvas, se imagina fuera así, fantástico. Las uvas rápido así, salieron rápido, iban encima de las tomas y exprime estas en el cáliz, en la copa del faraón y le da a beber. Ese fue el sueño. Verso 9 y verso 10 dice: entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viendo madurar a sus racimos de uvas. Este proceso acelerado de germinación en este sueño, José lo interpreta y le muestra que esos 3 son 3 días. En esos 3 días él sería liberado y más encima sería perdonado por este reino, y ese faraón levantaría su cabeza. Ellos estarían... ¿Por qué está esa idea ahí en el texto? Porque cuando el faraón, que era un dios en la cultura egipcia, se paraba frente al pueblo, todos tenían que estar cabeza abajo en el suelo, porque él era un dios. Todos cabeza abajo en el suelo, humillados, sin mirarlo. Pero cuando el faraón les pedía que levantaran su cabeza, era una expresión de reconocimiento y aprobación, y las personas podían mirarlo y en muchos casos recibir la venia o algo que él quería comentarles a esas personas. Eso es el sueño, que el copero tenía que entrar de guata sin mirarlo, y el faraón en el sueño le dice, le levanta la cabeza y le permite mirarlo. O sea, eso es lo que al copero lo animó mucho. Más encima le dijo, vas a seguir sirviendo al faraón.
Con ese sueño, yo me imagino el copero dijo, fantástico, voy a salir de aquí, más encima el faraón me va a perdonar y voy a volver a mi pega, me van a recontratar. Me despidieron sin sueldo, sin indemnización, me metieron preso y ahora me recontratan. Fantástico, el copero feliz. ¿Y qué pasó? Con eso, en la narrativa, el panadero vio lo que José le interpretó y como fue una buena interpretación, o sea, positiva, él dijo, ahora cuento el mío. Con el mío mato, mi sueño es más bacán. Y le cuenta el sueño y era malo. Porque cuando se lo interpreta, le dijo, en 3 días mueres. A ti más encima te van a ahorcar y te van a cortar la cabeza, van a separar tu cabeza de tu cuerpo. Y las aves van a venir y se van a comer tu carne. O eso parecía una película de Hitchcock, ¿cierto? Esa es una película de terror. Pero ese fue el sueño. Entonces en realidad fue una pesadilla. Él no se dio cuenta, pero fue una pesadilla la cuestión. Y ese es el sueño que él le cuenta. Nos cuenta esto, a ambos les interpreta el sueño. Y aquí es donde está esa frase. Verso 14. Cuando José pone su esperanza en esta persona para cambio de ese momento. Acuérdate pues, le dice, de mí cuando tengas ese bien, cuando seas bendecido de esa manera, y te ruego que uses conmigo de misericordia, o sea, sé misericordioso conmigo por lo que yo acabo de hacer contigo, y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. ¿Qué es lo que está haciendo él? Él apeló a la misericordia del copero. José exhibe aquí, efectivamente, primero, una confianza absoluta de que el sueño de Dios se va a cumplir. Fíjense, él tiene una esperanza concreta sobre que ese sueño se va a cumplir. Por eso le dice, cuando te pase esto, acuérdate de mí. José no tenía ninguna duda, hermano, que el sueño se cumplía, que lo que Dios dijo se iba a cumplir. Entonces, ¿qué le quiero mostrar con esto, hermano? Que no era un creyente en ese minuto tan debilucho. No era un creyente que estaba sumido en desesperanzas. No, era un creyente que estaba firme, era un creyente que se estaba preocupando de los demás, era un creyente que le estaba viviendo bien dentro de la cárcel, dentro de todo, era un creyente que sabía que Dios iba a cumplir el sueño, y por eso él dice, acuérdate de mí cuando te pase esto, porque va a pasar. Él estaba ahí firmecito. Uno esperaría en esos momentos, hermano, que Dios dijera, ¡oh, qué hombre de fe! Se pasó José. Es como si nos dijera a nosotros, oh, tú en medio de estos problemas, mira cuántos años llevas creyendo. Qué mujer más grande de fe. Qué hombre más grande con su fe. Y uno esperaría que dijera, oh, Dios dijera, en este hijo amado tengo complacencia. Oh, se pasó, se descuadró. ¡Cuánta fe! Lo voy a sacar de la cárcel. ¿Uno esperaría eso? No. No fue así. Todo lo contrario. ¿Cómo crees que se sentía José cuando el copero fue liberado? Lo que les decían antes, ¿se lo imaginan? Yeah. Yo creo que el tipo estaba feliz, saltando dentro de la cárcel. Todo el mundo decía, ¿qué le pasa a este loco? Está feliz, voy a salir. El copero en 3 días más va a ser liberado, se va a acordar de mí, me va a sacar de la cárcel. ¿No es algo de lo que nos pasa a nosotros a veces? No, estoy diezmando fielmente. Estoy yendo a la iglesia, estoy sirviendo, estoy haciendo todo lo que el pastor me dijo, todo lo que dijo. Señor, considérame. Y Dios dice, todavía no. ¿No pasan esas cosas? ¿Pasan esas cosas o no pasan esas cosas, hermano? Pasan esas cosas. Pero pasó el tiempo y la decepción golpeó otra vez la casa y el corazón de José. Volvió a golpear el corazón de José. El copero se olvidó. No, es como si esa persona que me dijo que me iba a comprar, no me compró. Esa persona que me iba a dar el trabajo y me iba a llamar, me dijo, te llamo. No, llamó. Pese a toda la fe, no era un cristiano como así, doble ánimo, era un cristiano que estaba firme, era un creyente firme. Y él tenía toda la esperanza de salir, y a pesar de la fe, la esperanza y el amor de José, él tendría que pasar otro tiempo adicional en el horno de la aflicción. Hermanos, esas cosas Dios las permite.
Y yo creo que posiblemente en esos 2 años él tiene que haber clamado: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo sigo en esta circunstancia? Señor, no he soportado ya lo suficiente. Señor, ¿te vas a olvidar para siempre de mí? Señor, ¿cuándo mis circunstancias van a cambiar? Eso es lo que aquí estamos viviendo. Y pareciera, hermano, a veces que ciertas cosas, ciertos destellos nos dieran el indicio de que las cosas cambian. Y ahí es donde somos desafiados a enfrentar de buena manera estos problemas. Primero, no confíe en lo que dicen los hombres. Siga confiando en lo que Dios dice. No ponga su esperanza en las personas. Ponga su esperanza en el único que puede cumplir que las cosas sucedan: Dios, el Dios de los cielos. ¿Cuántos lo creen? ¿Se da cuenta? Entonces, en tiempos donde las cosas parece que están mejorando, ¿no le ha pasado de repente que una relación de matrimonio, una relación familiar, una relación laboral estuvo un problema y como que está cambiando y se está poniendo bien y se está arreglando la cosa? ¡Wow! Y me dijo que me iba a amar, y me dijo que me iba a respetar, y me dijo el jefe que las cosas van a cambiar. Y están cambiando. Y estamos así: uy, mire, se está cumpliendo lo que esa gente dijo. Y de un día para otro, ¡ta!, se cae todo otra vez. ¿Pasan esas cosas, hermano? ¿O son solo en las películas? Pasan. ¿Y saben quién las generó? No son las personas. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra huestes espirituales. Satanás obra, pero también Dios lo permite, porque Él quiere forjar algo muy grande en nosotros. Y aquí es donde vamos al tercer punto y el último: la esperanza paciente hacia el cambio del tiempo perfecto de Dios. Hay algo que usted debe saber, si es que no lo sabe: que los tiempos de Dios son perfectos. Pastor ya lo sabía. Tatúeselo en el brazo, escríbaselo en la frente, escríbalo en su corazón, porque a veces pareciera que se nos olvida que los tiempos del Señor son perfectos. Son perfectos. Fíjense, si el copero se hubiera acordado antes de José, habría sido demasiado pronto. José habría sido liberado inmediatamente de la prisión y perdido de vista el momento cuando Dios lo volvió a visitar y lo usó para liberar definitivamente su vida y catapultarlo a un lugar donde jamás hubiera llegado si no hubiera estado esos 2 años adicionales ahí. Porque saben, en los próximos capítulos, ¿cuándo es que sale José? Cuando el faraón requirió la interpretación de un sueño. Y ese sueño vino 2 años después. Si José sale antes, quizás ya no estaría ahí. Porque los tiempos de Dios son perfectos. Dios quería llevar a José a ser el brazo derecho del faraón, porque Dios quería que él diera testimonio no solo al faraón, sino a todos los reyes de la tierra. Porque el José llegó a ser el representante oficial del imperio egipcio para el mundo. Y él no hubiera llegado a hablar de su fe como creyente al mundo si no hubiera estado 2 años más en esa cárcel. Se necesitaban 2 años más de preparación en la vida de él, y además el momento preciso cuando iba a ser requerido directamente por el rey de todo el imperio. Es como si algún día nuestro actual presidente requiriera un consejo y tú estuvieras en un problema y dijeras: el único que sabe arreglar este problema es Hernán Zúñiga. El único que sabe arreglar este problema es Milenko Pradenas. El único que sabe arreglar este problema es Romané Soto. Y te llame el presi. Y tú en ese momento le dices la respuesta y le dices: wow, te necesito como mi asesor presidencial. ¿Se imagina cuánto costarías cortando a Milenko todos los meses, a fin de mes? En este momento, en la vida de José, en esa cárcel, no era el momento de salir de los problemas. Era el momento de seguir, porque Dios quería llevarlo después a un lugar muchísimo más alto que solo salir de la cárcel. A veces uno está tan afanado porque quiere que su problemita se solucione y no está entendiendo que Dios no solo quiere solucionar tu problemita o tu problemón. Dios quiere llevarte y
instrumento de Él en sus manos para mucha gente en este mundo. ¿Lo estamos viendo? Dios no solo quiere resolver tu problemita, porque si Dios quisiera resolver tu problemita, lo hace ya. Él no resuelve tu problemita ya hasta que tu carácter sea transformado. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Porque Dios quiere usarte renovado para su gloria. ¿Lo estamos entendiendo? Por eso esos textos que citamos y que los creyentes sabemos, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es en estos momentos donde esos textos se hacen reales en el corazón de sus hijos. Estos textos se hacen de verdad. Hermano, quizás hoy tú estás en una situación difícil. Quizás hoy estás pasando un problema y es un problema sobre problema. Sí, todos lo vivimos, yo lo experimento también. Yo tengo mis propios problemas como tú, y a veces me pasa en estas últimas semanas donde hay problemas y uno parece, ok, vamos a enfrentar este problema, Señor, confío. Y viene otro, otro, y después al día siguiente, y otro. Wow, ¿qué pasa? Dios quiere algo conmigo, como Dios quiere algo contigo. Porque si Dios nos va a usar, necesita pulirnos en muchos aspectos. Quizás estás cansado de esperar que Dios traiga al final tus planes, que lleve a buen término los planes y propósitos para tu vida. Quizás sientes que estás en un hoyo y que Dios se olvidó de ti. Quizás también estás soportando el dolor de una serie de posibles buenas noticias y que ninguna pasa. Quizás mandaste 100 currículum y no te han llamado de ni uno. Quizás estás esperando, quizás estás orando, quizás estás soportando por largo tiempo. Tal vez también necesitas ser animado hoy día. Y es muy probable que nos cueste y nos esté costando permanecer en este proceso. Hermanos, confía, porque los planes sabios y amorosos de Dios de llevarnos por extensos periodos de sufrimiento no solo son, hermanos, para el bien de otras personas, sino también para nuestro propio bien. Porque cuando nosotros somos renovados y permanecemos en estos momentos difíciles, vamos a experimentar la gloria de Dios en nuestra propia vida. Ya no solo le vamos a hablar a la gente de que Dios hace milagros, nosotros vamos a experimentar esos propios milagros. No solo va a ser la teoría de un buen sermón, sino la experiencia de hombres y mujeres que viven con Dios en medio de los problemas. Romanos 5, si usted me acompaña por favor, Romanos 5, versos 3 al 5 dice así. Romanos capítulo 5, versos 3 al 5. Mire lo que el apóstol Pablo habla aquí a la iglesia de Romanos. Dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hermanos, piense un poco en esto. Dice aquí, y no solo esto, porque viene hablando de dificultades y varias cosas, de pruebas. Dice, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo alguien se gloría en la tribulación? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa gloriarse en la tribulación? Es decir, estoy en problemas, qué tremendo por estos problemas, porque en estos problemas el Señor se va a mostrar. Estoy contento, estoy confiado, porque en este problemote que estoy metido voy a ver la mano de Dios obrando otra vez. Eso es gloriarse en la tribulación. Eso es gloriarse. Y dice, sabiendo, porque él sabe, esta persona sabe que la tribulación va a producir algo en él. ¿Qué es? ¿Qué dice el texto? Paciencia. ¿Cuántos necesitan paciencia? Quizás algunos de ustedes dijeron, Señor, dame paciencia. Toma problemas, te dijo. Porque ¿qué es lo que produce paciencia? La tribulación. Los que somos medios impacientes, prepárese para los problemas. Porque los que son de mecha corta, los que tienen problemas de ira, los que son muy juiciosos con los demás,
los que son enojones, prepárese, porque se va a aprender a gloriar en las tribulaciones, quiera o no quiera, y va a desarrollar algo que usted necesita y yo necesito. Se llama paciencia. Y dice el texto, el verso 4, y la paciencia produzca prueba, o sea, un testimonio visible, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, qué tremendo, porque Pablo, quien no era ajeno al sufrimiento, usted que conoce la vida de Pablo, sabe cuánto a él le tocó sufrir. Él dice aquí que el resultado de todo esto, la cosecha de este problemón que podemos vivir, va a ser algo que es hermoso: esperanza, paciencia, se va a producir. O sea, la esperanza produce perseverancia y desarrolla paciencia en los hijos de Dios. Y con esto usted lo va a entender muy bien. No se puede aprender a correr un maratón leyendo un libro sobre maratones, ¿cierto? Si usted quiere correr 42 kilómetros, no basta con que juegue PlayStation de maratón. No basta con que se lea las técnicas de las maratones, ni cómo enfrentar una maratón. Hay que partir corriendo 100 metros. Y cuando al otro día de correr 100 metros te duele todo, vas a tener que al otro día correr 200 y te va a doler otro poco más. Y después vas a llegar a 1 kilómetro. Y cuando vayas a los 2 kilómetros te va a doler más. Y te va a doler durante todo el entrenamiento hasta que puedas correr 42 kilómetros. Porque no se aprende en la biblioteca. Tampoco se puede obtener carácter leyendo libros, ni escuchando sermones. Pastor, yo escucho todos sus sermones. Con eso no desarrollas tu carácter. Con eso aprendes cómo enfrentar los desafíos de la vida y confiar en Dios y desarrollar tu carácter. ¿Lo estamos viendo, mi familia? El que prometió estar con nosotros, hermanos, lo hermoso de esto, el que prometió estar con nosotros no nos va a dejar ir. No te va a dejar arrancarte. Él siempre va a ser fiel contigo. Él va a permanecer ahí. El carácter que viene, hermano, de soportar el sufrimiento produce esperanza, porque comenzamos a desarrollar entendimiento suficiente en nuestras propias experiencias pasadas y presentes para crecer en la comprensión de la fidelidad de Dios y el amor de Dios sobre nuestras vidas, quien nos acompaña en todo sufrimiento. Él nunca se olvida de su pueblo, ni jamás falla en mostrarnos su inmutable amor. Él en algún minuto de nuestra prueba se muestra. En ese soportar y soportar y soportar y buscar y depender de Dios, y que a veces no se ve nada, en algún minuto de ese sufrimiento Él se muestra y te dice: aquí estoy. ¿Cuántos lo han vivido así? Porque así se desarrolla nuestro carácter. Él es el buen pastor. Hermanos, Dios es el buen pastor, no yo. Él es el buen pastor. Él es el que prometió salvarnos, escondiéndonos, ¿saben dónde? Dice la palabra, en el hueco de su mano. Él puede hacerlo. Él nunca nos dejará, Él nunca nos abandonará. Eso dice la Escritura. Por eso tienes que ser muy cuidadoso cómo está tu corazón en medio de los problemas. Pablo nos dice en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es en las pruebas que ese Espíritu Santo, a pesar de todo, y que a veces nos dan ganas de salir corriendo, a veces nos dan ganas de salir de este planeta, a veces nos dan ganas de salir de esta iglesia, a veces nos dan ganas de salir de una relación, a veces nos dan ganas de morirnos. En esos momentos el Espíritu Santo viene y nos recuerda que Dios nos ama y que somos sus hijos para siempre. Gloria a Dios por eso. Con esto estoy terminando. Romanos 8, 16 al 17. Dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él,
para que juntamente con Él seamos glorificados. A la gente le encanta la primera parte del versículo. Yo soy heredero de Dios y coheredero con Cristo. Todas sus riquezas son mías. Nos encanta eso. Pero se nos olvida la segunda parte del versículo. Así que si padecemos juntamente con Él también seamos glorificados. ¿Lo estamos viendo? Él nos ayuda a permanecer. Por eso en el verso 18 de Romanos 8 Él dice, pues tengo por cierto, es como si Él dijera, por eso estoy seguro, de que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, si usted pudiera abrir sus ojos espirituales en este minuto, en esta mañana, si Dios le permitiera abrir los ojos espirituales y el cielo fuera abierto y usted pudiera ver el lugar donde usted va a estar en el futuro, si usted pudiera contemplar la gloria de estar con Cristo por siempre, usted diría, lo que yo estoy viviendo hoy día no es nada, hermano, nada. Romanos 8:18 nos muestra, si pudiéramos ver la gloria venidera que va a manifestarse, entenderíamos que no tiene ninguna comparación con el montón de dificultades y problemas que estamos viendo hoy día. Y diríamos, Señor, si hay que sufrir, dale, porque yo quiero estar ahí, en ese lugar. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios pone esperanza en sus hijos y nos enseña entonces a cómo soportar, cómo enfrentar cuando las cosas no cambian. También nos va a ayudar el Señor a enfrentar cuando las situaciones parecen que van a cambiar y no cambian. Pero también nos va a ayudar a esperar pacientemente el tiempo perfecto que el Señor tiene para su vida y para la mía. Y qué tremendo, hermano, porque nosotros debiéramos haber recibido lo del panadero, porque nosotros somos culpables igual que él, somos culpables igual que el copero de nuestros pecados. Debiéramos haber recibido lo del panadero, mas Dios por misericordia nos hizo recibir lo del copero. Y el Señor nos dijo un día, hijo, levanta tu cabeza. Levanta tu cabeza y mírame, porque te he perdonado. Así como perdonó al copero el faraón, el Señor, Rey de todo el universo, donde nosotros tendríamos que estar suplicando misericordia con la cara frente a la tierra, el Señor dijo, levanta tu cabeza y mírame porque estás perdonado. ¿Saben por qué? Por Cristo. Por Cristo. Él lo hizo. Cada vez, hermanos, que me encerré en mi propia opinión con amargura, cada vez que me importó más mi vida y la de nadie más, cada vez que insulté a Dios en su poder y su bondad, cada vez que pequé de incredulidad, el Señor estaba pagando en la cruz por ello. Sin duda tendríamos que ser juzgados como aquel panadero, mas Dios tuvo misericordia de nosotros. El sufrimiento, incluso, hermano, el sufrimiento continuo, hermano, entienda, no va a permitir que se desarrolle automáticamente en nosotros el carácter y la perseverancia. Hay muchas personas que sufren y se vuelven amargadas y cínicas, mas Dios quiere que nosotros, en medio de esas dificultades, por la gracia de Él, porque Él nos perdonó, hermano, nuestro carácter se vuelva humilde y tierno. Humilde y tierno. Dios quiere hacer eso con nosotros. Eso es lo que Él quiere hacer. Y en la medida que ese Espíritu Santo opere en nuestras vidas, la vida de sus hijos, y nos ayuda a entender el porqué de todas las cosas, poco a poco. Hermano, a mí las personas muchas veces me han preguntado, pastor, ¿y por qué yo estoy viviendo estas cosas? Como si yo supiera. Yo le hago las mismas preguntas a veces a Dios. ¿Y cuál es la respuesta que encuentro de Dios? La misma que usted va a encontrar en su palabra. Dios es bueno y justo. Ya me ha perdonado y me va a llevar en este tiempo difícil hasta la gloria, porque Él es capaz de hacerlo por pura misericordia de mi vida. Por eso
el último texto, Santiago 1, del 2 al 4, dice, ¿cuál es el consejo de Santiago? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo se vive eso? Cuando estés pasando problemas en tu familia, alégrate. Alégrate. Porque, hermano, acuérdese, Dios es el Dios de las bajadas. Dios te metió en el problema. Alégrate, porque Dios te va a enseñar algo ahí. Dios te va a enseñar. Dice, dice, cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completada, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cuál es el problema cuando nuestra paciencia se agota y retrocedemos? Es que quizás estábamos a punto de recibir la respuesta, el punto de inflexión, y retrocediste. Por eso dice, espera pacientemente. ¿Hasta cuándo? Hasta que las cosas cambien. Porque Dios sabe cuándo cambian. Espera. Y cuando tú esperas pacientemente el día del cambio, real, concreto, en el tiempo perfecto de Dios, ¿sabe lo que va a pasar? No solamente vas a tener alegría de que las cosas cambiaron, te vas a dar cuenta que tu corazón cambió. Porque maduraste, creciste y dejaste de ser una niña inmadura, un hombre, un niño inmaduro, y pasaste a ser una mujer madura de Dios, un hombre maduro de Dios en ese momento. Lo estamos viendo, mi familia. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Le damos un fuerte aplauso al Señor.